Era el año 2174, y las llanuras rojizas de Kepler 472b se extendían infinitas bajo dos soles violetas. La hierba terraformadora diseñada décadas atrás por la División Agrícola Colonial estaba amarillenta y quebradiza. Cada tallo sintético vibraba en el viento teñido de metano como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Los soles colgaban bajos en el horizonte, proyectando sombras alargadas desde los árboles de cristal bioingenierizados que se agrupaban alrededor de los canales de irrigación secos. Fue allí, debajo de una de esas formaciones cristalinas, donde Garrett Hawk detuvo bruscamente su helicóptero y los avistó. 5 figuras apiñadas como minerales comprimidos por el tiempo geológico. La madre se apoyó en el tronco del árbol de cristal. Su piel azul se había apagado hasta convertirse en una tez enfermiza. Sus tradicionales túnicas Selani estaban rasgadas y manchadas con el polvo ocre del páramo. Las marcas bioluminiscentes que adornaban naturalmente a su especie parpadeaban débilmente como estrellas moribundas, y las hendiduras branquiales a lo largo de su cuello revoloteaban con cada respiración trabajosa. A su alrededor, 4 niños se apiñaban, su piel cerúlea pálida por la desnutrición, sus grandes ojos ámbar tan característicos de la raza Selani, abiertos con esa peculiar mezcla de desesperación y esperanza que solo poseen los abandonados. La más pequeña, una niña de no más de 4 años estándar, lo miró con labios temblorosos y morados. Su voz, apenas audible por encima de los procesos atmosféricos, zumbando en la distancia, transportaba palabras que impactaban más profundamente que cualquier espada molecular. ¿Estás aquí para hacerle daño a nuestra madre también? Ella se está muriendo. Garrett no respondió de inmediato. Se bajó del trineo lentamente. Sus botas de trabajo reforzadas crujieron contra el suelo oxidado. Su mono de mecánico aún conserva el logo descolorido de Titan Mining Corporation y cruje contra la vegetación alienígena. Su cabello oscuro, despeinado tras semanas de mantenimiento de los asentamientos del borde exterior sin las instalaciones adecuadas, caía sobre su rostro curtido. El cortador de plasma que llevaba a la cadera captó la luz moribunda de los hijos gemelos. Su superficie metálica estaba opacada por años de uso. Por un momento, los niños retrocedieron, sus orejas puntiagudas tan sensibles a la vibración, aplastándose contra sus cabezas por el miedo. Pero Garrett deliberadamente desenganchó la herramienta y la puso en el suelo junto a su trineo. Metió la mano en el compartimento de suministros y sacó un recipiente sellado con pasta de proteínas, 2 cápsulas de hidratación y una manta térmica de emergencia. Los niños miraban las ofrendas como si presenciaran un milagro. El niño mayor, de unos 9 años estándar, y con su cresta apenas comenzando a asomarse, atrajo a sus hermanos hacia sí con sus dedos palmeados. La sospecha dibujó líneas profundas en su joven rostro. El envejecimiento prematuro es común entre los jóvenes refugiados Selani. No está envenenado, dijo Garrett, con la voz ronca por la falta de uso. Llevo 3 meses viviendo de lo mismo. Tiene sabor a cuero de bota reciclado, pero te mantendrá vivo. El niño dudó, luego, con cuidado, rompió una pequeña porción de la pasta de proteínas y se la ofreció primero a su madre, quien intentó apartarla débilmente, y luego a su hermana menor. La pequeña lo agarró con avidez, sus pequeñas manos, de solo 4 dedos, como era típico en su especie, lo agarraban como si fuera un tesoro. Ve más despacio, pequeño Comet, dijo Garrett, sorprendiéndose con la gentileza de su tono. Tu sistema digestivo necesita tiempo para adaptarse. Créeme, una vez me comí una ración de emergencia entera después de un ayuno de 3 días. Pasé la semana siguiente arrepintiéndome de cada decisión que me llevó a ese momento. El niño mayor casi sonrió. Casi. Hablas extraño para ser humano. Sí. Bueno. 20 años en las colonias exteriores pueden tener ese efecto. Mi nombre es Garrett. Solía arreglar cosas para ganarme la vida. Supongo que todavía lo hago, aunque aquí hay menos demanda de ello. Señaló hacia el páramo infinito. ¿Qué están haciendo ustedes tan lejos de las zonas de asentamiento? Los ojos de la madre se abrieron de golpe,
Esos característicos iris color ámbar se nublaron por la fiebre. La vergüenza se reflejó en su rostro cuando vio al humano observándolos. Ella intentó levantarse para formar palabras en un estándar colonial roto, pero su cuerpo la traicionó. Se desplomó contra el árbol de cristal, su respiración era superficial y los patrones bioluminiscentes en su piel pulsaban erráticamente. El nombre de mamá es Siena Basitari, dijo el niño mayor en voz baja. Yo soy Corben. Estos son mis hermanos, Tris, Halen y la pequeña Nixara. Señaló a cada uno de ellos por turno. Nosotros tuvimos que abandonar el asentamiento. Dijeron que trajimos la enfermedad. Dijo que los refugiados de Selani estaban agotando los recursos destinados a los colonos humanos. La mandíbula de Garrett se tensó. Había oído la retórica antes, había visto los grafitis en los muros del asentamiento. Primero la humanidad, solo las especies de la tierra. Y peor, la autoridad colonial hizo la vista gorda, alegando que no podía controlar todos los prejuicios en un mundo fronterizo. Sin decir palabra, se dirigió hacia Sena, con movimientos cuidadosos y deliberados. Sus brazos fortalecidos por años de pesado trabajo mecánico la levantaron con sorprendente delicadeza. Pesaba menos que su generador de fusión portátil, un signo preocupante de desnutrición avanzada. La colocó con cuidado en la plataforma de pasajeros del trineo flotante, luego se quitó su propia chaqueta térmica y la envolvió alrededor de sus hombros. ¿A dónde la llevas? Corinne exigió, el miedo quebrando su intentada valentía. Mi lugar. No es mucho. Es un contenedor de carga reconvertido, a unos 3 kilómetros al norte, pero tiene control de atmósfera, reciclador de agua y suficientes suministros médicos de emergencia para estabilizarla hasta que podamos encontrar algo mejor. ¿Por qué? La sospecha del muchacho no se había desvanecido. Los humanos no ayudan a Selani. No sin querer algo. Garrett hizo una pausa, considerando su respuesta. Chico, he estado solo aquí durante 2 años, 7 meses y 16 días. No por elección, claro está. Tuve un desacuerdo con Titan Mining sobre sus medidas de reducción de costos en relación con los equipos de seguridad. Resulta que no estaban de acuerdo con mi desacuerdo. Ajustó la posición de Siana en el trineo. La cuestión es que sé lo que se siente cuando te dicen que no perteneces. Entonces vamos a mi casa. Voy a intentar ayudar a tu madre y dejarás de mirarme como si estuviera a punto de extraer tus órganos para el mercado negro. ¿Trato? Nara tiró de su mono. Señor Garrett, ¿realmente estará bien mamá? Se arrodilló a su altura y notó cómo sus marcas bioluminiscentes pulsaban más intensamente cuando estaba emocionada, un rasgo que se desvanecía con la edad en su especie. Voy a intentarlo lo mejor que pueda, pequeño cometa. Eso es todo lo que podemos hacer. El viaje hacia su refugio serpenteaba a través de valles abruptos tallados por antiguos ríos de metano y a través de restos cristalizados de experimentos de terraformación fallidos. Nixara tropezaba con frecuencia en el terreno irregular. Sus pequeñas piernas aún no estaban adaptadas a la gravedad ligeramente superior de Kepler. Cada vez que Garrett se detenía, esperaba y finalmente la levantaba sobre sus hombros. Eres alto como una torre de transmisión, se rió ella, la primera alegría genuina que había escuchado de alguno de ellos. Sí, bueno, no te acostumbres. Mi espalda es más vieja que la carta colonial de tu planeta. Tris, la hija del medio, de unos 7 años estándar, caminaba a su lado, acercándose de vez en cuando para ayudar a su hermana a sostenerse. Señor Garrett, ¿por qué vive solo? ¿Los humanos no viven en manadas? Grupos, niño. Los humanos vivimos en grupos y algunos de nosotros preferimos grupos más pequeños, como grupos de una sola persona. Eso no es un grupo, Hayen. El segundo niño, señaló con lógica de niño de 8 años. Eso eres solo tú exactamente. Tamaño perfecto. Cuando su refugio apareció a la vista, un contenedor de envío reforzado pintado de un amarillo industrial descolorido, rodeado por un pequeño perímetro de recolectores de humedad y un jardín hidropónico en dificultades,
Los soles gemelos de Kepler se habían puesto, dejando solo el brillo etéreo de las 3 lunas del planeta y las luces distantes del asentamiento principal a 20 kilómetros de distancia. Los niños se quedaron paralizados en el umbral, sin saber si aquella extraña morada humana representaba la salvación o simplemente otra forma de peligro. La puerta, reforzada con placas de casco recuperadas, se abrió con un crujido gracias a unas bisagras hidráulicas que necesitaban desesperadamente mantenimiento. Bienvenido a Casad Garrett, el mejor contenedor de carga convertido de este lado del páramo. Tenemos agua corriente casi todos los días, electricidad cuando las baterías solares no están funcionando y un sintetizador de alimentos que hace que todo tenga un sabor vagamente a pollo. No me preguntes por qué. No sé a qué se suponía que debía saber el pollo en primer lugar. El interior olía a aceite de máquina y proteína sintética con un aroma subyacente del análogo de lavanda que cultivaba en una pequeña maceta, su única concesión a la estética. La luz anaranjada de los elementos calefactores proyectaba largas sombras sobre su espacio de trabajo, abarrotado de maquinaria a medio reparar y piezas recuperadas. No era mucho, pero comparado con el ambiente hostil del exterior, era el paraíso. Garrett trasladó cuidadosamente a Siena a su carrito, la única cama real en el lugar. Los niños se agruparon inmediatamente a su alrededor. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban con preocupación sincronizada, un rasgo exclusivo de las unidades familiares de su especie. «Está bien, es hora de la evaluación médica», murmuró Garrett, sacando su kit de emergencia. «Veamos si tiene fiebre, deshidratación, posible infección por esos cortes. Corban, necesito que me digas si tu especie tiene alguna reacción adversa a los antibióticos humanos». «No lo sé», admitió el muchacho, con la cresta de su cabeza caída por la vergüenza. «No es tu culpa, chico. La autoridad colonial no se limita precisamente a entregar manuales sobre xenobiología a los refugiados». Examinó cuidadosamente las heridas de Siena, marcas defensivas en sus brazos, un corte oculto debajo de su penacho donde alguien claramente la había agarrado bruscamente, su mandíbula se apretó de nuevo. «Estos no provienen de la exposición ambiental. La seguridad del asentamiento», dijo Corban en voz baja. «Cuando nos obligaron a irnos, mamá intentó recoger nuestras cosas, pero dijeron que estábamos tardando demasiado». Las manos de Garrett se detuvieron en su trabajo. Respiró profundamente y luego continuó limpiando las heridas con la eficiencia habitual. «Bueno, ya no están aquí y no vendrán. Este terreno está marcado como zona de riesgo industrial. Demasiada radiación residual de las antiguas operaciones mineras para las visitas oficiales a la colonia. Por supuesto, los niveles no son realmente peligrosos. Llevo aquí 2 años sin que me crezcan extremidades adicionales, pero los burócratas no lo saben». Aplicó parches de piel sintética en los cortes más graves y luego preparó una inyección de antibiótico de amplio espectro. Esto podría dejarla un poco loca. Las distintas especies procesan los medicamentos de manera diferente. Mi antiguo compañero en Titán 7 era un regalano. Tomó un analgésico estándar una vez y pasó 3 horas convencido de que era una planta con flores. Buenos tiempos. A pesar de su preocupación, Tris se rió. ¿Le crecieron hojas? No, pero intentó realizar la fotosíntesis. Estuvo en la cafetería bajo las luces de cultivo durante 1 hora antes de que la seguridad lo arrastrara a la sala médica. Mientras trabajaba, los niños se relajaron gradualmente. Halen y Tris se acurrucaron en un rincón sobre algunas mantas térmicas de repuesto mientras Nicara luchaba obstinadamente contra el sueño, con sus grandes ojos siguiendo cada movimiento de Garrett. Corban mantuvo su vigilancia, ayudando ocasionalmente cuando Garrett necesitaba un par de manos extra. «¿Sabes lo que haces?», observó el niño. «No eres solo un mecánico. Cada uno es más que una cosa, muchacho. Yo arreglo máquinas por dinero, pero aquí aprendes a arreglar todo o no sobrevives». Recogió medicina de campo durante los disturbios mineros de Titán en 1968. Un asunto feo, pero educativo. Alrededor de la medianoche,
o lo que pasaba por medianoche en un planeta con días de 31 horas. La fiebre de Siena se disparó. Ella gritó en su lengua materna un lenguaje melodioso que sonaba como campanillas de viento en una suave brisa, incluso en medio de la angustia. Sus manos se aferraban al aire, tratando de alcanzar a sus hijos, incluso en la inconsciencia. Corban, Tris, Hayen, Nixara. Su voz se quebró en sollozos, aunque sus ojos permanecieron cerrados. Garrett no lo dudó. Él tomó su mano, notando la membrana entre sus dedos, el tacto frío de su piel azul, la forma en que sus marcas bioluminiscentes pulsaban con los latidos de su corazón. En realidad nunca había tocado un Selani antes. La textura era sorprendentemente suave, como piedra pulida calentada por el sol. «Están aquí», dijo suavemente. «Todos a salvo. Los 4. Lo hiciste bien, Siena. Los trajiste hasta aquí ahora, dejemos que otra persona lleve el peso por un tiempo». Corban observó esta interacción con una expresión ilegible. «Ella no te entenderá cuando tiene mucha fiebre, solo escucha a Selani». Garrett miró al chico. «Luego traduces. Dile lo que dije. Dile que no está sola». Corban vaciló, luego se inclinó hacia su madre y le habló con ese tono de campanilla de viento. La respiración de Siena se estabilizó levemente. Su agarre en la mano de Garrett se aflojó pero no se soltó. «Humano», dijo Corben en voz baja. «Garrett, ¿por qué realmente nos ayudas? La verdad». Garrett permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en el elemento calefactor parpadeante. ¿Has oído hablar alguna vez de la colonia lunar de Nueva Tasmania en el sistema Próxima? El niño meneó la cabeza. Hace 18 años hubo un proceso atmosférico de fracaso. Cúpulas enteras comenzaron a perder presión. Los transbordadores de evacuación llegaron, pero no había suficientes asientos para todos. La administración de la colonia hizo una lista. Primero el personal esencial, luego los ciudadanos de pleno derecho y después los residentes provisionales. Mi esposa, ella era provisional. Inmigrante reciente de los asentamientos de Marte. Dijeron que podía esperar la segunda ola de transbordadores. Hizo una pausa y su voz se volvió más áspera. La segunda ola nunca llegó. La cúpula se derrumbó 2 horas después de que partieran los primeros transbordadores. 3.000 personas, incluida ella, incluida nuestra hija. Ella tenía 5 años. Respecto a la edad de su hermana, Corban guardó silencio, procesando esa información con una madurez más allá de su edad. Así que sí, continuó Garrett, veo a una familia que necesita ayuda. Ayudo porque alguien debería haberlos ayudado y nadie lo hizo. Y he pasado 18 años deseando haber estado allí para hacer algo, lo que fuera, en lugar de estar a 3 sistemas de distancia reparando equipos de minería para una corporación que consideraba a mi familia como pérdidas aceptables. Lo siento, dijo Corban simplemente. No lo sientas. No fue tu culpa. Ni siquiera fue culpa de quienes hacían las listas. Los sistemas rotos lo han estado durante mucho tiempo. Pero aquí afuera, lejos de los sistemas, las listas y la burocracia, aquí afuera podemos elegir ser mejores. La noche se hizo más profunda, los únicos sonidos, el zumbido de los sistemas de soporte vital y el silbido ocasional del viento a través de las rejillas de ventilación. Garrett vigilaba, comprobando periódicamente las constantes vitales de Siena con su limitado escáner médico, ajustando la vía intravenosa de hidratación que había logrado improvisar con piezas de repuesto. Hacia el amanecer, cuando el primero de los hijos de Kepler comenzó a teñir el horizonte de un morado intenso, la fiebre de Siena finalmente bajó. Su respiración se profundizó hasta convertirse en un sueño natural, y sus marcas bioluminiscentes se estabilizaron en un pulso suave y constante. «Gracias a los ancestros», susurró Corban. Y por primera vez desde que Garrett los había encontrado, los hombros del chico se relajaron con alivio. «Ancestros». «Nada», respondió Garrett, estirando la espalda con una serie de chasquidos preocupantes. «Gracias a la medicina moderna y a su obstinada negativa a rendirse».
Tu madre es muy dura en el chapado. Nixara se movió de donde finalmente se había quedado dormida, acurrucada contra Tris. Señor Garrett, ¿está mejor mamá? Ya casi está, pequeña cometa. Necesitará descansar y alimentarse bien, pero lo peor ya pasó. La niña se acercó descalza y sin previo aviso envolvió sus pequeños brazos alrededor de la pierna de Garrett. Gracias por no ser malo como los demás humanos. Garrett se quedó paralizado, ajeno al afecto físico después de años de aislamiento autoimpuesto. Luego, torpemente, le dio unas palmaditas en la cabeza, teniendo cuidado de no tocar la pequeña cresta que comenzaba a formarse allí. Sí, bueno, no lo digas a nadie. Tengo que mantener la reputación de ser un ermitaño gruñón. Los días transcurrieron hasta convertirse en una rutina que sorprendió a Garrett por su comodidad. Él improvisó espacios adicionales para dormir a partir de redes de carga recuperadas y mantas térmicas, creando una especie de área de nido para los niños. Sienna, todavía débil pero recuperándose, insistió en contribuir tan pronto como pudo ponerse de pie, usando la habilidad natural de su especie para detectar depósitos minerales para ayudar a Garrett a localizar un valioso rescate en el páramo. Su procesador atmosférico está emitiendo ruidos de socorro, dijo una mañana. Su nivel colonial está muy acentuado, pero mejora día a día. Siempre hace esos ruidos. Yo lo llamo silbidos. William le da carácter. Fallará en 7 días sin mantenimiento, continuó, inclinando la cresta de su cabeza en lo que él había aprendido que era diversión. Puedo repararlo. En Celani Prime, yo era ingeniera ambiental. Tú lo eras. Garrett estaba genuinamente sorprendido. El registro de la colonia te catalogaba como refugiada no cualificada. Sus marcas bioluminiscentes parpadearon. Vergüenza, había aprendido. Mis credenciales no fueron reconocidas. Diferentes composiciones atmosféricas, dijeron, como si la física cambiara entre mundos. La estupidez burocrática es la única constante universal, asintió Garrett. Bueno, adelante. A William le vendría bien un poco de atención. Pero no lo arregles demasiado. Me he encariñado con su personalidad. Sonrió. La primera sonrisa real que le había visto. Las sonrisas selanitas eran ligeramente diferentes a las humanas, con un sutil cambio en la luminiscencia alrededor de sus ojos. Pero la calidez era inconfundible. Los niños se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. Garrett enseñó, Corbin, cómo mantener los paneles solares. La ventaja natural de la altura del chico y su agarre con 4 dedos lo hacen más apto para el trabajo que las manos humanas. Mira las conexiones corroídas aquí, explicó Garrett, señalando una caja de conexiones. La atmósfera de Kepler es más corrosiva que la terrestre. Todo se descompone más rápido aquí. ¿Es por eso que los humanos envejecen más rápido en los mundos coloniales? Preguntó Corban, y al instante pareció afligido. Lo siento. Eso fue grosero. Chico, tengo espejos. Sé que parezco haber pasado por una pulidora de rocas 2 veces. Y sí, el entorno aquí es duro para la fisiología humana. En realidad no fuimos diseñados para esto. Pero claro, tu gente tampoco, ¿verdad? No, admitió Corban. Celani Prime tiene una gravedad mucho menor y una atmósfera más densa. Me duelen los huesos constantemente aquí. Los míos también. Y nací en gravedad estándar. Envejecer no es para débiles. Chico. Recuérdalo cuando tengas mi edad. Trice había descubierto la pequeña colección de huecos de entretenimiento de Garrett. Mayormente viejos. Películas terrestres que había guardado de su época de minero. Le fascinaban, sobre todo los westerns antiguos. ¿Por qué los humanos montan en esas criaturas?, preguntó, viendo una película de vaqueros del siglo XX. Caballos. Eran un medio de transporte antes de que tuviéramos vehículos. ¿Pero por qué no caminar? Los caballos eran más rápidos. Además, molaban. ¿Qué les pasó? Garrett hizo una pausa. Los dejamos atrás en la tierra.
Algunas cosas no se traducen a las estrellas. Qué triste, dijo Tris simplemente. En Selani Prime, trajimos a nuestras criaturas compañeras cuando tuvimos que irnos. El consejo dijo que mantener conexiones emocionales era esencial para la estabilidad psicológica durante el desplazamiento. Sí, bueno, los humanos tienen otras prioridades. En cambio, trajimos café y burocracia. Hayen, el tranquilo chico del medio, se había interesado por el taller de Garrett. Se sentaba durante horas a observar cómo Garrett reparaba varios dispositivos, a veces haciendo preguntas, pero sobre todo observando con esos grandes ojos ámbar. «Piensas en líneas rectas», dijo Hayen un día, sobresaltando a Garrett. «Vuelve pronto. Tus reparaciones siempre directas. Del punto A al punto B. La tecnología Selani utiliza patrones circulares. La energía fluye mejor en las curvas». Garrett miró al chico con renovado interés. «Muéstrame». Hallen cogió una placa de circuito de repuesto y empezó a reorganizar los componentes con sorprendente confianza. «Mira, si diriges la energía así, siguiendo un patrón en espiral, reduces la resistencia en un 12%. Madre mía, qué brillante. ¿Dónde aprendiste eso?» Las marcas de Hallen se atenuaron. «Tristeza. Mi padre, antes de la evacuación, diseñó sistemas de navegación para naves espaciales. ¿Qué le pasó? La lotería de evacuación Selani. Solo se permitía la entrada a mujeres y niños menores de 10 años en las naves de refugiados. Los hombres mayores de 10 años tenían que quedarse para la segunda oleada. Garrett no necesitó preguntar si la segunda oleada llegó alguna vez. Los paralelismos con su propia pérdida no se le escaparon. La pequeña Nixara había reclamado a Garrett como su estructura personal para escalar, a menudo encaramándose en sus hombros mientras trabajaba, con sus pequeñas manos jugando con su pelo. «Necesitas que te acicalaran», anunció un día. «El pelaje de tu cabeza es caótico. Se llama pelo y ese supone que es caótico. Es mi estilo característico. Mi madre dice que la presentación refleja la armonía interior. Entonces mi armonía interior parece haber pasado por una licuadora 2 veces». Se rió. El sonido sonó como campanillas de plata. «Eres gracioso para ser un humano gruñón». «No soy gruñón. Soy selectivamente entusiasta. Es lo mismo». «No, está bien. Tal vez sí. Pero el mundo exterior no podía mantenerse a raya para siempre. Sus suministros se estaban agotando, y Garrett sabía que tendrían que aventurarse al puesto comercial del asentamiento. Siena lo temía más que a la inanición misma. «No comerciarán con nosotros», dijo en voz baja. «Y tu presencia con nosotros te traerá problemas. Deja que yo me preocupe por mis problemas. Los he estado recopilando durante años. Un poco más no vendrá mal». Cargó el trineo flotante con el material recuperado que había estado guardando. Cableado de cobre, minerales de tierras raras que le había ayudado a localizar y algunas células de energía que funcionaban. Siana llevaba su túnica más limpia y se había atado el reposacabezas con una cinta recuperada que una vez formaba parte del kit de emergencia. Los niños estaban tan limpios como el reciclador de agua permitía. «Recuerden», les dijo Garrett al acercarse al asentamiento. «Atención, caminen como si fueran dueños del lugar. No les den la satisfacción de verlos acobardarse». El asentamiento, oficialmente designado como Puesto Colonial 77 Alfa, pero conocido localmente como Refugio de Polvo, era un conjunto de estructuras prefabricadas y contenedores de carga reconvertidos, similar al refugio de Garrett, pero agrupados en una especie de civilización. La calle principal era en realidad un sendero ensanchado entre edificios alineados con colectores de humedad y alguna que otra planta en un macetero hidropónico. Las escaleras comenzaron de inmediato. Los humanos hicieron una pausa en sus actividades. Las conversaciones se apagaron a media frase y varias manos se dirigieron hacia las armas. Garrett caminaba junto a Sena, con Nixara sobre sus hombros y los otros niños flanqueándolos. Su presencia claramente confundía a los espectadores.
¿Qué hacía un humano con refugiados Selani? Ese es Hawk, susurró alguien. El mecánico que se volvió ermitaño después de lo de la minería titán. ¿Sabes? Se juntaba con extraterrestres. Siempre era inestable. Ves al pequeño montándolo como una bestia de carga. Vergonzoso. Garrett apretó la mandíbula, pero siguió caminando. El puesto comercial estaba en el centro del asentamiento. Una estructura más grande con ventanas de verdad. Un lujo en Kepler. El propietario, un hombre corpulento llamado Egastes Brennan, levantó la vista al entrar, y su expresión se agrió al instante. Aquí no servimos a los de su clase, Hawk. Menos mal que no te pido que los atiendas. Estoy aquí para comerciar. La última vez que lo comprobé, los créditos no tienen especie. Brennan entrecerró los ojos. ¿Traes problemas extraterrestres a mi tienda? No, traigo salvamento y minerales. El problema parece ya estar aquí, con tu cara. Algunos otros clientes rieron entre dientes, pero se callaron rápidamente cuando Brennan los fulminó con la mirada. Bien, pero esperan afuera. Este es un establecimiento humano. Entonces yo también espero afuera, dijo Garrett simplemente. Tú te lo pierdes. Tengo 3 celdas de energía funcionando. Aquí, y Dusthaven los ha estado necesitando durante meses. Brennan luchó contra su codicia y sus prejuicios. La codicia ganó, como Garrett sospechaba. Bien, pero rápido. La transacción fue tensa, pero exitosa. Garrett intercambió su rescate por alimentos, pastillas purificadoras de agua y antibióticos. Senna permaneció en silencio junto a él, con su dignidad intacta a pesar de las escaleras hostiles. Los niños permanecieron cerca, la mano de Corban protectora sobre el hombro de Nixara. Mientras se preparaban para irse, un grupo de hombres les bloqueó el paso. Garrett los reconoció. Seguridad del asentamiento, los mismos que habían desalojado por la fuerza a la familia de Siana semanas atrás. Bueno, su líder, un hombre llamado Dirk Coulson, se burló. Los alienígenas encontraron una mascota humana. En realidad, dijo Garrett conversacionalmente, el término mascota implica propiedad, y como yo soy quien tiene el refugio y los suministros, técnicamente serían mis mascotas. Pero eso también está mal porque son personas, no animales. A diferencia de algunos gente que podría mencionar que parece que fueron criados por lobos particularmente desagradables. El rostro de Coulson se puso pálido. Siempre tuviste un bocazas, Hawk. Por eso te pusieron en la lista negra de Titán. No, hablar sobre las violaciones de seguridad que luego mataron a 43 mineros fue lo que me puso en la lista negra. El bocazas fue solo un extra. Estás albergando a ilegales. Estos Selani no tienen permiso de asentamiento. Yo tampoco, técnicamente. Mi permiso fue revocado cuando Titán me expulsó. ¿Recuerdas? Así que todos somos ilegales juntos. Es como un club, solo que con peores beneficios y más acoso por parte de gente que llegó a su apogeo en el instituto. Uno de los hombres de Coulson se rió. Luego intentó disimularlo con una tos. Esto no es una broma, Hawk. Estás traicionando a tu propia especie. Por ayudar a una familia necesitada. Tío, los estándares de humanidad han caído mucho si la decencia básica cuenta como traición. Coulson se acercó, moviendo la mano hacia su arma. Tal vez necesites un recordatorio sobre dónde debería estar tu lealtad. Nara, todavía sobre los hombros de Garrett, habló de repente. Ustedes son los hombres malos que lastimaron a mi madre. La acusación, pronunciada con la voz clara de una niña, pareció resonar en el repentino silencio. Varios transeúntes parecían incómodos. Incluso algunos de los hombres de Coulson se removieron, inquietos. Estábamos haciendo nuestro trabajo, dijo Coulson a la defensiva, expulsando a los intrusos. Tiene 4 años, dijo Garrett en voz baja, sin su tono de broma. Y se acuerda de ti. ¿Qué dice eso de cómo hiciste tu trabajo? Dice que fuimos minuciosos, gruñó Coulson,
pero se había desviado de la multitud. Los padres del público reunido miraban a Nixara, viendo a sus propios hijos en su expresión asustada pero desafiante. Una mujer mayor se abrió paso entre la multitud, Ellen Vázquez, una de las colonas originales. Ya basta, Durk. Déjalos pasar. Esto no es asunto tuyo, Ellen. Lo estoy haciendo mío. Esa niña tiene razón. Son hombres malos, y no me quedaré aquí viendo cómo lo demuestran de nuevo. Otros murmuraron que estaban de acuerdo. No todos. Muchos seguían mirando a la familia Celani con abierta hostilidad, pero lo suficiente como para que Coulson supiera que había perdido esta ronda. Esto no ha terminado, Hawk, dijo, haciéndose a un lado. Nunca lo es con gente como tú, respondió Garrett. Eres como un sarpullido que no deja de reaparecer. Hacen cremas para eso, ¿sabes? Salieron del asentamiento con sus provisiones. La tensión los seguía como una nube de tormenta. Una vez que se perdieron de vista, la compostura de Siana finalmente se quebró. Se sentó pesadamente sobre una roca, sus marcas parpadeando rápidamente, el equivalente Celani a las lágrimas. Solo les traemos problemas, dijo. Deberían dejarnos. Toma tus suministros y vete. Nos las arreglaremos. Garrett bajó a Nicara y se arrodilló frente a Siana. ¿Sabes cuál es tu problema? Has estado disculpándote por existir durante tanto tiempo. Has olvidado que tienes derecho a estar aquí. De todas formas, todo este planeta es tierra robada. Robado de quien sea o de lo que sea que haya vivido aquí antes de que apareciéramos para extraerlo y secarlo. Nadie tiene más derecho que otro. Pero tu gente no es mi problema. Eres. Estos niños son. Y me condenarán si dejo que Coulson y sus amigos arrastradores de nudillos te echen de nuevo. ¿Por qué? Siena preguntó, sus ojos color ámbar buscando su rostro. ¿Por qué te importa tanto? Garrett se quedó en silencio por un momento, luego se quedó de pie levantando el paquete de suministros. Porque alguien tiene que hacerlo, y aparentemente yo soy alguien. ¡Qué suerte la mía! Mientras caminaban de regreso al refugio, Corbin se puso a caminar a su lado. Sabes que vendrán por nosotros. Por ti, Coulson no permitirá que este insulto perdure. Déjalos venir, tengo la ventaja de jugar de local. Un conocimiento práctico de explosivos improvisados y absolutamente nada que perder. Además, tu madre arregló mi procesador atmosférico. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un buen ingeniero aquí? No voy a dejar que Coulson se aleje de mi equipo de mantenimiento. A pesar de todo, Corban sonrió, una sonrisa real esta vez. ¿Eso es todo lo que somos? ¿Tu equipo de mantenimiento? Bueno, Nixar también es mi acompañante designado, y Tris es mi crítico de cine. Hayen es mi consultor de eficiencia. Tu madre es mi ingeniera y tú eres mi asistente de paneles solares. Es una operación muy especializada la que llevo a cabo aquí. ¿Y qué pasa con la familia? Corban preguntó en voz baja. ¿Somos eso también? Garrett se detuvo a mitad de paso. La pregunta lo golpeó inesperadamente. Miró al niño, ese niño que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, que había protegido a sus hermanos en un páramo, que había visto su mundo derrumbarse y aún seguía en pie. Sí, dijo bruscamente. Supongo que sí. Las semanas transcurrieron en relativa paz. Garrett había instalado alarmas perimetrales. Nada especial, solo sensores de movimiento conectados a luces que les avisarían si alguien se acercara. Le enseñó a Corban cómo mantenerlos y ajustarlos. La clave es la redundancia, explicó. Si un sistema falla, tienes uno de respaldo. Si fallan dos sistemas, tienes otro de respaldo. Si fallan tres sistemas, corres como un demonio. Muy tranquilizador, dijo Corbin secamente. El niño había desarrollado un sentido del humor mientras se relajaba, algo que Garrett consideró una victoria personal. Siena había transformado la eficiencia del refugio en un 30% con sus conocimientos de ingeniería. También había comenzado a enseñarle a Garrett el Celani básico,
aunque su pronunciación hacía reír a los niños. No, no, corrigió ella pacientemente. El sonido viene de aquí. Se tocó la garganta donde estaban las hendiduras branquiales. Suena diferente. No tengo hendiduras branquiales. Garrett señaló. Mi garganta es un problema humano estrictamente estándar que se aproxima a esto. Celani. Celaniara. Íntimamente. Eso significa familia de elección. Garrett la miró fijamente. Me estás enseñando esa palabra específicamente. Sus marcas brillaban. El equivalente a un rubor. Me pareció relevante. Hubo un momento de silencio cargado antes de que Nisara saltara, rompiendo la tensión. Señor Garrett, Tris dice que los humanos solían ir a algo llamado escuela. ¿Fuiste a la escuela? Lamentablemente, sí. 12 años de educación obligatoria, luego 4 años más de formación en ingeniería, luego 2 años de aprendizaje. Eso fue básicamente aprender que todo lo que la escuela me enseñaba estaba mal. ¿Qué aprendiste? Matemáticas principalmente, como leer, como escribir informes que nadie leería jamás, como permanecer sentado durante horas sin gritar de aburrimiento, habilidades de vida muy importantes. Teníamos patrones de canto en Celani Prime, ofreció Tris. Educación a través de frecuencias armónicas, conocimiento codificado en la música. Eso suena mucho mejor que lo que teníamos. Estábamos escuchando al señor Kowalski hablando sobre ecuaciones algebraicas mientras tratábamos de no quedarnos dormidos. ¿Te quedaste dormido? Hayen preguntó. Una vez me desperté y descubrí que alguien había dibujado en mi cara. Pasé el resto del día con ronquidos escritos en voz alta en mi frente con un marcador permanente. Los niños se rieron, incluso Corbin. Esos momentos de normalidad, de sencilla paz doméstica, se habían vuelto preciosos, pero Garrett sabía que no podían durar. Ya había visto antes a alguien como Coulson. El ego herido combinado con la autoridad era una mezcla peligrosa. El hombre llegaría eventualmente, probablemente con refuerzos, probablemente de noche. Él tenía razón. Las alarmas perimetrales se activaron a las 2:30 de la mañana, hora de Kepler. Garrett se despertó instantáneamente, agarró su cortador de plasma y una carga minera que había modificado con fines defensivos. Todos mantengan la calma, dijo en voz baja, animando a la familia. Corban, lleva a todos al compartimento de almacenamiento trasero. Está reforzado y dispone de salida de emergencia al terreno baldío. Si las cosas van mal, corres. No mires atrás, no te dejaremos, dijo Corban con firmeza. Esto no es una democracia, muchacho, dije. La puerta principal explotó hacia adentro. Las esclusas hidráulicas no eran rival para la carga demoledora que había utilizado el equipo de Coulson. 6 hombres entraron armados con pistolas eléctricas y equipo antidisturbios. Una exageración para un mecánico y una familia de refugiados. Garrett Hawk, anunció Coulson, estás bajo arresto por albergar a ilegales y robar recursos de la colonia. ¿Robo? Eso es nuevo. ¿Qué supuestamente robé? El agua que les has estado dando. La energía de tus paneles solares. Todos los recursos de la colonia que deberían ir a ciudadanos humanos. Técnicamente, ya no soy ciudadano. Recuerda, tú lo revocaste. Así que, en realidad, solo soy un ilegal que comparte con otros ilegales. Es muy igualitario. Basta de bromas, Hawk. Vienes con nosotros. Los extraterrestres están siendo deportados a la estación de procesamiento de refugiados en Kepler 7. Garrett había oído hablar de Kepler 7, una luna apenas terraformada donde los refugiados eran arrojados para sobrevivir o morir fuera de la vista de las colonias principales. Fue una sentencia de muerte pronunciada lentamente. No, dijo simplemente. No, no puedes decir que no. Claro que sí. Mira. No. ¿Ves? Fácil. Coulson levantó su aturdidor. Esperaba que te resistieras. Fue entonces cuando Siena salió de detrás de Garrett. Diremos, madre. No. Corban protestó.
Ya hemos causado suficientes problemas, dijo, envolviéndose en su dignidad como una armadura. Nos iremos en paz. Simplemente dejen al señor Hawk en paz. Noble de tu parte, extraterrestre, se burló Coulson. Pero sigue arrestado. ¿Por qué? Preguntó Siena. Mostrar amabilidad. ¿Es eso ilegal ahora en las colonias humanas? Por traicionar a su especie. Por ayudar a los niños. Sus marcas brillaron con más intensidad, la ira atravesando su sereno exterior. ¿De qué especie eres? ¿Qué ayudar a los niños es traición? Uno de los hombres de Coulson se removió incómodo. Jefe, quizá deberíamos callarnos. Martínez. Tenemos órdenes. Órdenes, dijo Garrett. El último refugio de la gente que no quiere pensar en lo que está haciendo. Fue entonces cuando Sarah de Nick salió disparada de detrás de su madre, corrió directamente hacia Garrett y envolvió sus brazos alrededor de su pierna. No, no puedes llevarte al señor Garrett. Él es nuestro. La palabra quedó suspendida en el aire. Nuestro. Este pequeño niño extraterrestre reclama a un humano como familia. Saquen a ese mocoso de encima, ordenó Coulson. Uno de sus hombres agarró a Nick Sara. Garrett se movió sin pensar, empujando al hombre hacia atrás con tanta fuerza que lo hizo tropezar. Tócala y perderás la mano, gruñó. Eso es un ataque a un agente de seguridad, dijo Coulson con satisfacción. Ahora podemos hacer esto de la manera difícil. Levantó su aturdidor, pero antes de que pudiera disparar, Hayen, el tranquilo y pensativo Hayen, arrojó algo a las luces. El refugio quedó en oscuridad justo cuando un destello brillante surgió de lo que fuera que el niño había arrojado. Una granada aturdidora. Garrett se dio cuenta de que el chico había fabricado una granada aturdidora con piezas de repuesto. En el caos, Garrett escuchó la voz de Siena hablando rápidamente en Celani, coordinando a sus hijos. Sintió que la mano de Nixar se deslizaba de su pierna y escuchó a Corban moverse hacia la salida trasera que había indicado. La iluminación de emergencia se encendió un momento después, revelando que el equipo de Coulson estaba desorientado y tropezando. La familia se había ido, habiendo huido por la salida trasera como Garrett había ordenado. Bien. Encuéntrenlos, rugió Coulson. Martínez, Davis, vayan por atrás. El resto de ustedes, solo yo aquí. Coulson, dijo Garrett, levantando las manos. Se han ido y no los encontrarás. Celani puede ver en espectros de luz diferentes a los humanos. Serán invisibles en el páramo durante la noche. La cara de Coulson estaba morada de rabia. Les ayudaste a escapar. Técnicamente, Hayen les ayudó a escapar. Los niños recibieron un regalo por sus dispositivos improvisados. Me quedé aquí parado. Coulson lo golpeó con el aturdidor. Lo último que vio Garrett antes de perder el conocimiento fue la sonrisa de satisfacción en el rostro del hombre. Se despertó en una celda de detención en la estación de seguridad del asentamiento. Sentía la cabeza como si alguien la hubiera usado para practicar minería y su boca sabía como si hubiera estado lamiendo terminales de batería. A través de la pequeña ventana pudo ver que estaba amaneciendo. Ya era hora de que despertaras. Ellen Vázquez estaba sentada afuera de su celda, con su rostro curtido reflejando preocupación. Has estado fuera durante 6 horas. Ellen, ¿qué haces aquí? Tratando de hacerle entrar en razón a nuestro ilustre jefe de seguridad. Quiere enviarte a la colonia penal de Kepler 9. Eso parece excesivo para compartir agua. Alega sedición, robo, agresión y otros 12 cargos que va inventando sobre la marcha. Ella se inclinó más cerca de los barrotes. Garrett, la familia. ¿Se escaparon? Eso espero. Coulson tiene patrullas buscando. Él está furioso. Nunca lo había visto tan alterado. El hombre tiene problemas. Probablemente no me abrazaron lo suficiente cuando era niño. O quizás abrazado demasiado. No soy psicólogo. Ellen casi sonrió. Sabes que esto es serio, ¿verdad? Incluso podría enviarte a Kepler 9. Déjalo intentarlo.
De todas formas, no tengo nada que me retenga aquí. ¿Nada? ¿Qué pasa con esa familia? Están mejor sin que yo les traiga problemas. Ellen lo estudió durante un largo momento. ¿De verdad lo crees? Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el asentamiento. Ni la alarma de incendios ni la alarma de violación atmosférica. Esta fue la alerta de proximidad. Algo grande se acercaba. A través de la pequeña ventana, Garrett pudo ver a los colonos corriendo, señalando al cielo. Un barco estaba descendiendo. No es un barco colonial ni un transportador de carga, sino algo elegante y de apariencia oficial. Gobierno. ¿Qué demonios? Ellen murmuró, poniéndose de pie para tener una mejor vista. El barco aterrizó en la plaza principal del asentamiento y sus motores levantaron una nube de polvo que hizo que la gente corriera a buscar refugio. La rampa de embarque bajó y apareció una mujer con el impecable uniforme del Comité de Supervisión Colonial, la agencia que supervisaba el cumplimiento de la ley interestelar por parte de las colonias. Garrett reconoció el tipo inmediatamente, según el manual, eficiente y absolutamente aterrador para las autoridades locales que habían estado violando las reglas. Coulson salió de su oficina intentando parecer autoritario, pero solo logró parecer nervioso. Esto es inesperado. No estábamos programados para una inspección. Esto no es una inspección, dijo secamente la mujer. Soy la investigadora Sarah Chen. Recibimos una comunicación prioritaria sobre la violación de la Ley de Protección de Refugiados de 2158, específicamente la deportación ilegal y el abuso de los refugiados Elani. ¿Quién presentó esta denuncia? Coulson exigió. Ese sería yo. Todos se giraron. Bajando por la rampa del barco estaba Sena, con la cabeza en alto, vistiendo una túnica limpia que tenía el sello del cuerpo diplomático Celani. Detrás de ella, los niños seguían, también con ropa limpia, con aspecto bien alimentado y cuidado. ¿Qué? ¿Cómo? Coulson farfulló. Tal vez debería aclararlo, dijo Siena, su estándar colonial ahora perfecto y sin acento. Soy el embajador Sena Basitari del cuerpo diplomático Celani. Viajaba de incógnito con mis hijos para investigar informes sobre abusos a refugiados en las colonias exteriores cuando nuestro transporte fue saboteado. Nos vimos obligados a adoptar coberturas de refugiados para sobrevivir mientras esperábamos ser rescatados. Garrett miró fijamente a través de la ventana de su celda, con la mandíbula floja. Todo el asentamiento parecía paralizado por la conmoción. Los informes eran bastante precisos, continuó Siena. Experimentamos de primera mano la violación de 37 estatutos interestelares diferentes en materia de tratamiento de refugiados, todos documentados. Ella levantó un dispositivo de grabación. Incluido el ataque contra mí y mis hijos por parte del jefe de seguridad Coulson y su equipo. Estás mintiendo, dijo Coulson débilmente. Erais refugiados, ilegales. Incluso si hubiéramos sido refugiados genuinos, su trato seguiría siendo ilegal, dijo fríamente el investigador Chen. Pero el hecho de que agrediera e intentara deportar ilegalmente a una embajadora y a sus hijos es un incidente interestelar. Está arrestado, señor Coulson. Dos oficiales más salieron de la nave y se acercaron a Coulson, que parecía haber sido alcanzado por un meteorito. Espere, dijo desesperado. Está mintiendo. Ella debe ser Hawk. Dígaselo. Todos miraron a Garrett, todavía en su celda. Se encogió de hombros. No sé de qué estás hablando. Solo ayudo a las personas que necesitan ayuda. No sabía que estaba presentando a Galactic Royalty. Las marcas de Siena brillaron en lo que ahora reconoció como diversión. Investigador Chen, me gustaría discutir también la situación del señor Hawk. Por supuesto, señor embajador. Se trasladaron a la estación de seguridad, dejando a Coulson siendo procesado por los funcionarios. Ellen abrió rápidamente la celda de Garrett. Al parecer, en el caos, había robado las llaves. Un embajador, dijo Garrett mientras Siena se acercaba. Eres un embajador.
Me revocaron las credenciales cuando me negué a abandonar a los refugiados durante la evacuación. Opté por evacuarlos con ellos para documentar el trato que recibían. Sus marcas se atenuaron. No mentí sobre mi marido. Él se quedó atrás. La lotería de evacuación fue real. Entonces los niños son míos. Sí. Y todo lo que te conté sobre nuestra situación era cierto. Estábamos muriendo cuando nos encontraste. El asentamiento nos había rechazado. No teníamos a dónde ir. Pero usted podría haber pedido la extracción en cualquier momento. No sin abandonar a los demás refugiados, y no sin completar mi documentación. Su gobierno necesita ver qué está pasando en estas colonias. Ella hizo una pausa. Además, después de cierto punto, ya no queríamos irnos. Nicara se separó de sus hermanos y corrió hacia Garrett, con los brazos en alto en el gesto universal que todo niño hace para decirle levántame. Él obedeció automáticamente y la sentó en su cadera. «¿Le engañamos, señor Garrett?». Ella preguntó inocentemente. «Completamente, pequeño Comet. Me he dado cuenta de que vuestro nivel colonial ha mejorado mucho de repente». Ella se rió. Mamá dijo que teníamos que practicar ser refugiados. Ella lo llamó método de actuación. Método de actuación. Excelente. Me han tomado el pelo los chicos del teatro extraterrestre. La investigadora Chen se aclaró la garganta. Señor Hawk, el embajador ha solicitado que se retiren todos los cargos contra usted. Además, te recomendó para una condecoración por tu servicio colonial por tu ayuda a los viajeros en dificultades. No quiero ninguna mención. Le dije que dirías eso, dijo Siena. Entonces, tengo una propuesta alternativa. El cuerpo diplomático de Celani necesita un enlace para el programa de reasentamiento de refugiados. Alguien que entienda tanto la perspectiva humana como la Celani. Alguien con experiencia práctica en la vida colonial. Alguien que ha demostrado que puede ver más allá de las diferencias entre especies. Me estás ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo un propósito. El puesto incluye la restauración total de la ciudadanía, un salario sustancial y alojamiento en cualquier colonia que usted elija. Garrett la miró. Realmente la miré. El porte regio era obvio ahora que sabía dónde buscarlo. Pero debajo seguía estando la misma persona que había remendado la ropa junto al fuego, que había arreglado su procesador atmosférico, que le había enseñado palabras en su idioma. ¿Qué pasa contigo?, él preguntó. ¿A dónde irán tú y los niños? Sus marcas cambiaron a un patrón que él no reconoció. Eso depende de si la persona con la que me gustaría compartir las coordenadas acepta el trabajo. Corbin dio un paso adelante. Lo que mamá está tratando de decir con su tono diplomático es que queremos quedarnos contigo si nos aceptas. El acto de los refugiados fue real, añadió Siena suavemente. Pero todo lo demás también. La gratitud, el respeto, la conexión. Garrett miró a su alrededor. Esta familia que irrumpió en su vida y de alguna manera hizo que valiera la pena vivirla nuevamente. Nixara en su cadera. Corbin intentando parecer maduro. Tris y Hayen mirando. Con un poco de suerte. Sabes que soy terrible con la gente, ¿verdad? Pregúntele a cualquiera. Soy gruñón, antisocial y mi idea de una buena comida es pasta de proteínas con salsa picante. Lo sabemos, dijo Siena, mientras sus marcas brillaban con calidez. De todos modos lo ofrecemos. Pues bien, movió a Nicara a su otra cadera. Supongo que estás atrapado conmigo. Pero mantendré el refugio. Ese contenedor tiene carácter. Tiene óxido y daños estructurales. Siena corrigió. Personaje. Más tarde, después de que se llevaran a Coulson, después de que se leyera la cartilla sobre el trato a los refugiados, después de que se firmaran los documentos oficiales, se quedaron en el desierto mirando cómo se marchaban los hijos gemelos. ¿Lo sabías? ¿No? Garrett le dijo a Siena. Cuando te encontré, podrías haber pedido ayuda, pero decidiste confiar en un humano al azar. Sabía de ti, admitió.
El mecánico que se enfrentó a Titán Mining, que perdió todo por negarse a permanecer callado ante las violaciones de seguridad. Su nombre es conocido entre los refugiados como alguien que podría ayudar. Mi reputación me precede. Tu aislamiento era famoso, el humano que vivía solo, que ayudaba a cualquiera pero no confiaba en nadie. Pensé, hizo una pausa. Pensé que tal vez alguien que entendiera la pérdida podría comprendernos. Y si yo hubiera sido otra persona, si te hubiera rechazado, entonces también lo habríamos documentado. Pero esperaba tener una idea sobre ti. Un sentimiento. Los Selani son ligeramente empáticos. Sentimos resonancia emocional. Cuando nos encontraste, lo presentí. Hizo una pausa, buscando las palabras. Profunda tristeza, pero más profunda bondad. Soledad que no se había convertido en amargura. Eras exactamente lo que necesitábamos. Y tú eras a quien necesitaba, admitió Garrett, incluso si estabas documentando todo en secreto para tu informe. No todo. Algunos momentos fueron solo para nosotros. Nicara, que estaba jugando en el polvo, miró hacia arriba. ¿Nos vamos a casa ahora? Garrett y Siena intercambiaron miradas. Estamos en casa, pequeño Comet, dijo Garrett. ¿Todos juntos?, preguntó Tris. Todos juntos. Mientras caminaban de regreso al refugio, su refugio, Corban se puso al lado de Garrett. Así que ahora eres oficialmente nuestro padre. Legalmente, soy tu tutor y oficial de enlace. En la práctica, soy yo quien te va a enseñar a arreglar las cosas y a hacer chistes malos en momentos inapropiados. Así que, padre, más o menos, sí, bien. Sin embargo, debes saber que las familias Selani tienen extensos rituales de unión. Hay cantos ceremoniales. Garrett gimió. Por supuesto que la hay. Y bailes tradicionales. Yo no bailo. Y el compartir de alimentos ancestrales. Demi. Mis antepasados comían algo llamado comida rápida. Créeme, no quieres compartir eso. Siena se rió. Un sonido como el de un carillón de viento que Garrett se dio cuenta de que había estado esperando oír desde que los encontró por primera vez. Adaptaremos las tradiciones. Mezclar formas humanas y Selani. Compromiso. Me gusta. Muy diplomático. Soy un embajador. Ex-embajador. Ahora eres ingeniero. Y al parecer, ¿cuál es el término oficial? Compañero, dijo simplemente. En todas las cosas. Oh, el refugio parecía diferente bajo la luz moribunda. Ya no es un escondite de ermitaño, sino un hogar. Áspero y remendado y apenas manteniéndose unido, pero suyo. ¿Sabes?, dijo Garrett cuando llegaron a la puerta. Todo esto empezó cuando Nixara me preguntó si estaba allí para hacerme daño. Parece que fue hace una vida. 23 días. Hayen suministró ayuda amablemente. Y aproximadamente 16 horas. Gracias por la precisión, chico. Muy útil. Nunca le respondiste, observó Siena. No directamente. Garrett miró a Nixara, que estaba usando nuevamente su pierna como poste para escalar. No, pequeño cometa. Nunca estuve aquí para lastimar a nadie. Resulta que estaba aquí para encontrarlos a todos. Simplemente me tomó un tiempo darme cuenta de eso. También te encontramos, dijo Nixara con naturalidad. Estabas muy perdido. Sí, admitió Garrett. Lo era, pero ya no. Ya no. Entraron juntos al refugio, el techo de la puerta detrás de ellos con su característico crujido. El mañana traerá desafíos. Programas de integración para diseñar, refugiados a los que ayudar, 2 culturas que tender un puente. Habría papeleo y burocracia, y probablemente más visitas del investigador Chen. Pero esta noche, eran solo una familia compartiendo una comida en un contenedor de envío reconvertido en un mundo medio terraformado en el borde del espacio conocido. Garrett observó cómo Siena ayudaba a Tris con su comida. Mientras Corben y Hayen debatían la mejor forma de mejorar la eficiencia del panel solar,
Nixara dibujaba con su dedo sobre la mesa polvorienta figuras de palitos de diferentes colores tomándose de la mano. Oye, dijo de repente, ¿cuál era esa palabra que me enseñaste? Selaniara, familia de elección, confirmó Siena. Sí, eso es lo que somos. Los niños habían mirado hacia arriba, sonriendo a su manera Selani, con sus marcas bioluminiscentes pulsando en satisfacción sincronizada. Incluso en el duro entorno de Kepler 472b, bajo la luz de 3 lunas y el resplandor de su hogar improvisado, algo hermoso había echado raíces. Afuera, el páramo se extendía interminable, hostil e implacable. Pero en el interior, envuelto en paredes de metal recuperado y unido por una esperanza obstinada, el amor había encontrado una manera de florecer. No era la familia que ninguno de ellos había planeado, pero era la familia que habían elegido. Y a veces, pensó Garrett mientras Nixara se subía a su regazo con un bostezo, a veces esa es la familia más fuerte de todas. Cuéntenos una historia, señor Garrett, murmuró Nixara adormilada. No conozco ninguna historia. Inventa uno, sugirió Tris. Sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? Bueno, Garrett miró a su alrededor y vio a su inesperada familia. Érase una vez un mecánico gruñón que vivía solo en una caja oxidada. ¿Eres tú? Nixara se rió. SHH, no interrumpas la historia. Este mecánico gruñón creía que quería estar solo para siempre. Pero un día, encontró una familia que necesitaba ayuda, una madre valiente y 4 hijos maravillosos. Mientras contaba la historia, adornada con voces graciosas y aventuras exageradas, Garrett sintió algo que no había experimentado en 18 años. La vejez. No la ausencia de dolor, sino la presencia de algo más fuerte. Cuando los niños finalmente se durmieron, Siena se acercó para sentarse a su lado. Su mano fría encontró la cálida de él. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Tú eres quien me salvó. Tú y los niños nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace la familia. Se sentaron en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, mirando las estrellas a través de la pequeña ventana. Especies diferentes, mundos diferentes, todo diferente excepto lo único que importaba. Tierra de Siena. Sí, esa comunicación que enviaste para extracción. ¿Cuándo lo enviaste? Sus marcas brillaban con lo que ahora sabía que era travesura. 3 días después de que nos acogiste. 3 días. Pero te quedaste durante semanas. Sí. ¿Por qué? Ella le apretó la mano. Porque para entonces irse habría significado perder algo preciado. La documentación era importante, pero tú te volviste más importante. Todos ustedes lo hicieron. Aunque no soy Selani. El amor no requiere especies compatibles. Garrett. Solo se necesitan corazones iguales. Pensó en eso, en lo absurdo y lo hermoso de su situación. Un mecánico humano, un embajador Selani, 4 niños que han unido 2 mundos simplemente siendo ellos mismos. El programa de integración, dijo, ¿realmente vamos a hacer esto? ¿Ayudar a los refugiados en todas las colonias juntos? Sí. Tus conocimientos prácticos y mis conexiones diplomáticas formarán un buen equipo. Un mecánico gruñón y un embajador encubierto entran en un campo de refugiados. Ubu suena como el comienzo de un mal chiste o de una buena vida. Ella se apoyó en su hombro. Un gesto de confianza que hace semanas habría parecido imposible. Cuéntame sobre tu hija, la que perdiste. Garrett se tensó, luego se relajó lentamente. Su nombre era Emma. A ella le encantaba dibujar y cubría las paredes de nuestro hábitat con imágenes, sobre todo de caballos. Ella nunca había visto uno real, solo huecos, pero estaba convencida de que algún día montaría uno. Hizo una pausa. A ella le hubiera encantado Nixara. La misma tenacidad, la misma alegría en todo. Ella sigue viva en la forma en que los cuidas para nosotros. Tal vez. Me gusta pensar que ella los aprobaría a todos ustedes. Una familia de extraterrestres azules que viven en un contenedor de envío. Ella tenía imaginación.
Ella habría pensado que eras mágico. Somos un poquito. La bioluminiscencia es técnicamente una forma de expresión bioluminiscente controlada que es básicamente magia científica. Ver mágico. Hablaron durante toda la noche sobre planes, sobre miedos, sobre esperanzas que ninguno de los dos se había atrevido a expresar antes. Cuando llegó el amanecer, pintando el páramo en tonos púrpura y dorado, ellos todavía estaban allí, todavía hablando, todavía tomados de la mano. Los niños se despertaron poco a poco, Nixara primero, como siempre, saltando con una energía infinita. Buenos días, señor Garrett. Buenos días, madre. ¿Tendremos aventura hoy? Cada día es una aventura contigo cerca, pequeño cometa. Bien. Las aventuras son mejores que estar triste. De la boca de los niños, pensó Garrett. Tienes toda la razón. Durante el desayuno, con una pasta de proteínas que Siena había logrado hacer sabrosa con especias recuperadas, planearon sus próximos pasos. La oficina de integración se establecería en Kepler 5, una colonia más desarrollada y con mejor infraestructura. Tendrían una casa real con múltiples habitaciones y ventanas reales. ¿Tendrá jardín? Tris preguntó esperanzada. Nos aseguraremos de que así sea, prometió Siena. Y un taller, añadió Hayen. Por supuesto, confirmó Garrett. No puede funcionar sin un taller. ¿Y lugares altos para escalar? Preguntó Nixara. Dentro de lo razonable. Tu madre tendrá reglas sobre eso. Muchas reglas, estuvo de acuerdo Siena, pero también estructuras para escalar, estructuras seguras. Corban, siempre práctico, preguntó, ¿qué pasa con los demás refugiados? Los que aún están en los campamentos. Los ayudamos, respondió Garrett con sencillez. Una familia a la vez si es necesario. Demostramos a las colonias que la integración no solo es posible, es beneficiosa. Las habilidades de ingeniería de su madre, el pensamiento innovador de Hayen, todos ustedes, sus activos, no cargas. Y luchamos contra gente como Coulson, dijo Corinne con determinación. Los superamos en inteligencia. Documentamos todo. Usamos la ley, no la violencia. Aunque, añadió Garrett con una sonrisa, si alguien intenta lastimarlos de nuevo, me reservo el derecho a usar una defensa creativa. Se usan creativamente para la defensa. Siena arqueó una ceja. Un gesto humano que había adoptado. Suena mejor que usar una protección violenta, marginalmente. 3 semanas después, estaban en su nuevo hogar en Kepler 5. Era modesto pero limpio, con una cocina de verdad, dormitorios separados y un taller que hizo silbar a Garrett con admiración. El jardín seguía siendo de tierra, pero Tris ya tenía planes de qué plantar. Es perfecto, declaró Nixara, corriendo de habitación en habitación, con las marcas brillando de emoción. Es un comienzo, corrigió Siena. Pero ella estaba sonriendo. El timbre sonó. Un timbre real, no una alarma de proximidad. Su primer visitante oficial. Garrett la abrió y encontró a una joven Selani con 2 niños. Luciendo nervioso y esperanzado. ¿Sois vosotros los oficiales de integración? Nos lo dijeron. Nos dijeron que podrías ayudar. Garrett miró hacia atrás a su familia, su extraña, maravillosa e imposible familia. Siena asintió y dio un paso adelante con la gracia de un embajador. Los niños se reunieron alrededor y Nixara ya saludaba a los nerviosos jóvenes. Sí, dijo Garrett, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Ayudamos. Entra. ¿Tienes hambre? Tenemos comida. Advertencia justa. Todavía estoy aprendiendo la cocina Selani. Pero Siena me está enseñando. Eres humano, dijo la mujer sorprendida. ¿Te diste cuenta de eso? No te preocupes, no es contagioso. Pero vives con mi familia, dijo Garrett con firmeza. ¿Quién era Selani? Lo mejor que me ha pasado en la vida, aunque insistan en rituales de canto matutinos. Es tradicional, gritó Tris desde la cocina. Es demasiado pronto,
Eso es lo que pasa, respondió Garrett, pero estaba sonriendo. La mujer se relajó un poco. Soy Vala Ara. Estos son mis hijos, Zen y Lyrics. Hemos estado en los campamentos durante 6 meses. Dijeron que podría ayudar con la colocación y la capacitación laboral. Podemos hacerlo mejor que eso, dijo Siena. Podemos ayudarte a construir una vida real. No será fácil. Todavía hay prejuicios, todavía hay desafíos, pero es posible. Somos prueba viviente. Mientras instalaban a la nueva familia en su sala de estar, Garrett llamó la atención de Siena. Ella se acercó y habló en voz baja. No me arrepiento de la tranquila vida de ermitaño. ¿Estás bromeando? Tuve 23 días de tranquilidad contigo, Lot. Eso es aproximadamente 22 y medio más de lo que puedo manejar. Mentiroso. Terrible mentiroso. Siempre lo he sido. Bien. Prefiero la verdad. La verdad es que, dijo Garrett, viendo a Nixara mostrarles sus dibujos a los nuevos niños. Viendo a Corben ayudar a servir el té con dignidad adolescente. Observando a Tris y Hayen explicar sus planes para el jardín. La verdad es que me estaba muriendo ahí afuera. Lentamente, en silencio, pero muriendo al fin y al cabo. Todos ustedes me devolvieron la vida. Todos nos salvamos unos a otros, dijo Siena, haciéndose eco de sus palabras de semanas atrás. Eso es lo que hace la familia, concluyó Garrett. Sí, estoy empezando a entenderlo. El sol de la tarde entraba a través de ventanas reales, iluminando una escena que no debería existir. Humanos y Selani compartiendo espacio, compartiendo comida, compartiendo esperanza. Pero existió contra viento y marea y contra todo prejuicio. Señor Garrett, gritó Nixar, cuéntales otra vez la historia del mecánico gruñón. Ya la has oído un montón de veces. Cada vez es mejor. Garrett miró a su alrededor, a su familia, a los nuevos refugiados a los que estaban ayudando, a la vida que estaban construyendo juntos. Muy bien, pequeño cometa. Érase una vez un mecánico gruñón que vivía solo en una caja oxidada. Pensó que quería estar solo para siempre. Pensé que estaba roto y sin posibilidad de reparación. Pero un día, bajo un árbol de cristal en el borde de la nada, encontró algo imposible. Una familia que lo necesitaba tanto como él los necesitaba. A medida que contaba la historia, embelleciéndola cada vez más, Garrett se dio cuenta de que se había convertido en algo más que solo su historia. Se había convertido en leyenda, inspiración, prueba de que la conexión podía trascender las especies, de que el amor podía florecer en el terreno más duro, de que la familia era una cuestión de elección tanto como de casualidad. La mujer Selani, Valara, estaba llorando al final, lágrimas silenciosas que sus hijos fingieron no notar. ¿Es cierto? Ella preguntó. ¿Todo? Cada palabra, confirmó Siena. Aunque Garrett añade más explosiones cada vez que lo cuenta. Las explosiones hacen que todo mejore, defendió Garrett. Es un hecho científico. Es científicamente imposible que eso sea un hecho, corrigió Hayen con la seriedad de un niño de 8 años. Mira con qué tengo que lidiar, le dijo Garrett a Valara. Los niños me corrigen constantemente. Es terrible para mi ego. Tu ego está bien, dijo Corban secamente. Lo comprobamos. En realidad está creciendo. ¿Motín? Esto es un motín. La risa que llenó la casa era multilingüe, multiétnica y absolutamente perfecta. Esa noche, después de que Valara y sus hijos se instalaran en una vivienda temporal, después de que se llenaran los formularios y se hicieran los planes, después de que el caos del día se convirtiera en la tranquilidad de la noche, Garrett estaba en su taller, organizando finalmente sus herramientas. Siena lo encontró allí con 2 tazas del Teselani que ella le había enseñado a apreciar. Ocupado, solo pensando, este programa de integración, vamos a enfrentar resistencia. La gente como Coulson no es rara. No, no lo es. Pero tampoco lo son personas como Ellen Vázquez o la investigadora Chen Otu. Le entregó el té. El cambio es lento, Garrett.
Pero está sucediendo gracias a ti. El asunto del embajador tiene peso, ex embajador. Y está sucediendo gracias a nosotros. A todos nosotros. Demostraste que la integración no solo es posible en el papel. Es posible en la práctica, en la vida diaria, en las cenas familiares, los cuentos para dormir y los chistes malos en el desayuno. Mis chistes no son malos. Son cronológicamente desafiado. Eso ni siquiera tiene sentido. Claro que sí. Son de otra época. Humor clásico. Humor antiguo. Clásico. Obsoleto. Podrían haber continuado con la charla habitual, pero la voz de Nixar los interrumpió desde la puerta. Madre. Señor Garrett, no puedo dormir. Malos sueños. Pequeño Comet, preguntó Garrett, dejando sus herramientas. No, buenos sueños. Pero me desperté y quería asegurarme de que seguías aquí. ¿Dónde más estaríamos? Preguntó Siena, abrazando a su hija. En ningún sitio. Pero a veces las cosas buenas parecen sueños, y quería asegurarme. Garrett se arrodilló a su altura. ¿Quieres saber un secreto? Yo también lo reviso a veces. En mitad de la noche, escucho a tu madre arreglando algo, a Corban practicando su lectura, o a ti y a Tris riéndose con esas películas, solo para asegurarme de que todos son reales. Somos reales, le aseguró Nara con solemnidad. Somos la familia que elegiste. La mejor elección que he hecho. Incluso si me robas todo mi equipaje de mano. Hola, eres un buen transporte, dijo con una sonrisa soñolienta. Muy alto. Buena vista. Vamos, pequeño cometa. Vuelve a la cama. Mañana nos reuniremos con 3 familias más que necesitan ayuda. ¿Los ayudaremos a todos? Lo intentaremos. Es lo único que se puede hacer. Intentar ayudar. Mientras caminaban de regreso a su casa, pasando junto a los diagramas de eficiencia de Hayen en la pared, junto a la colección de películas antiguas de la tierra de Tris, junto a los materiales de estudio de Corben para su certificación de asistente de integración, Garrett sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero era un peso bueno, decidido, compartido. Volvieron a arropar a Nixara en la cama. Sus hermanos se movieron pero no despertaron. En la puerta, Siena le tomó la mano. No me arrepiento, repitió, una pregunta que se había convertido en su registro privado. Solo una, dijo él. Sus marcas parpadearon con preocupación. ¿Qué? Debería haber arreglado ese procesador atmosférico yo mismo. Habría sido lindo poder decir que yo los rescaté como es debido, en lugar de que ustedes se rescataran a sí mismos y me dejaran seguirlos. Ella rió suavemente. Nos rescatamos el uno al otro. Eso es lo que hace la familia, dijeron juntos. Mientras estaban allí, rodeados de niños durmiendo y el silencioso zumbido de una casa en funcionamiento, Garrett pensó en el extraño camino que los había traído hasta allí. De una mujer moribunda bajo un árbol de cristal a la revelación de un embajador. Del aislamiento de un ermitaño a una casa llena de voces. De desconocidos sospechosos a familia elegida. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo en voz baja. ¿Qué? Coulson tenía razón en una cosa. Traicioné a mi especie. Las peores partes de esto. De todos modos, las partes que lo ven diferente son peligrosas. Que construyen muros en lugar de puentes. Eso no es traición, Garrett. Eso es evolución. Evolución. Así que ahora estoy muy evolucionado. Estás suficientemente evolucionado. No dejes que se te suba a la cabeza. Demasiado tarde. Nikara me dijo que soy tan alto como una torre de transmisión. Soy básicamente un gigante entre los hombres. Eres ridículo. Ridículamente evolucionado. Ella lo atrajo más cerca. Su frente fría tocó la cálida de él. Un gesto de cariño que ella le había enseñado más íntimo que cualquier beso. Gracias, susurró, por ese primer día, por el agua, por no alejarte. Gracias por confiar en un humano extraño en el páramo. ¿Por ver algo en mí que valga la pena salvar? Te dije que eras una especie empática y que podía sentir quién eras realmente.
¿Y quién soy yo realmente? Un buen hombre que había olvidado que era bueno. Un padre que necesitaba hijos que le recordaran cómo tener esperanza. Un socio que necesitaba que alguien arreglara su procesador atmosférico. Realmente estaba haciendo ruidos preocupantes. Se estaba muriendo, Garrett. Otra semana más y te habrías asfixiado mientras dormías. Así que me salvaste la vida, literal y figurativamente. Nos salvamos el uno al otro, dijo una vez más, y esta vez él realmente lo entendió. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Más familias que ubicar, burocracia que sortear, corazones y mentes que cambiar. Pero también provocó la risa de Nixar. El humor seco de Corban, los comentarios cinematográficos de Tris, las brillantes observaciones de Hallen y la presencia constante de Siana. Trajo propósito. De pie en su jardín, todavía solo tierra, pero rico en potencial, Garrett observó a su familia prepararse para el día. Se movían uno alrededor del otro con facilidad practicada, una coreografía de conexión que trascendía las especies. ¿Listo? Siena preguntó, vistiendo su uniforme oficial de integración, luciendo en cada centímetro la embajadora que siempre había sido. ¿Listo? Garrett lo confirmó, aunque su uniforme todavía se sentía extraño después de años de usarlo con un mono desgastado. Listos, el coro de niños, vestidos para la escuela, una escuela integrada que aceptaba tanto estudiantes humanos como Selani, una de las primeras de su tipo. Mientras caminaban juntos hacia la colonia, Garrett pensó en la primera pregunta que Nixara había hecho. ¿También estás aquí para hacerle daño a nuestra madre? No, pequeño cometa, pensó. Vine aquí para sanar, para encontrar una familia en el lugar más inesperado, para aprender que el hogar no es un dónde, sino un quién. Y a veces, con mucha suerte, el universo conspira para ponerte justo donde necesitas estar, con exactamente quien necesitas estar en el momento preciso. Incluso si ese momento es junto a un árbol de cristal moribundo en un mundo hostil, cara a cara con desconocidos que se convertirán en tu todo. Señor Garrett, dijo Nixara, tirando de su mano. Estás pensando en voz alta otra vez. Lo siento, pequeño Comet. Solo recuerdo. Recuerdos buenos o malos. Los mejores recuerdos, los que te recuerdan lo lejos que has llegado. ¿Cuánto hemos llegado? Miró a su familia, su imposible, maravillosa familia elegida, y sonrió. Todo el camino a casa, pequeño Comet. Todo el camino a casa.